continuando con el pasaje que está en el libro de Génesis, continuando con nuestros estudios de Génesis. Y ahora estamos en el capítulo 19, o más bien continuamos con el capítulo 19. Y vamos a estar viendo de los versículos, nos quedamos la semana pasada en el 23, y ahora vamos a ver del 24 al 29. Son poquitos versículos. No está tan largo el pasaje, pero el contenido sí es grande, sí lo podemos ver a través de toda la palabra de Dios. Así que, bueno, vamos a comenzar con estos versículos. ¿Recuerdan un poco acerca de lo que vimos la semana pasada? ¿Sí? Bueno, vimos a un Lot, a su familia, ¿verdad? En una ciudad que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Sodoma. Y bueno, vimos un forcejeo, hasta una lucha allí, ¿verdad? Entre los habitantes de ese lugar, entre mismo Lot y los ángeles. Y ustedes pueden darse cuenta que los ángeles hasta como que lo jaloneaban, ¿no? Lo apresuraban. Era algo que apremiaba salir de allí. Bueno, y yo pensaba en ese refrán que dice, no hay fecha que no, ¿cómo dice? No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla, ¿verdad? Lo que fue anunciado varios versículos y a lo mejor capítulos antes de lo que Dios planeaba hacer con esa ciudad, de cuando empezamos a leer que Dios se manifiesta a Abraham y le dice, ya la maldad allí está de punto delante de Jehová, de punto, o sea, como que ya estaba, decimos nosotros, de alguna manera, estoy hasta el copete, ¿no? Ya es exagerada la maldad. Bueno, de ese lenguaje, de esa advertencia, de ese anuncio, ahorita llegamos al versículo 24, y en el versículo 24 ya vemos que el plazo llega, ¿no? No sé si algunos de ustedes a lo mejor le temieron algún plazo, algún momento de sus vidas, o anhelaron que llegara ese plazo, ¿no? Ya sea que no querían que llegara, o a lo mejor alguien deseaba que ya llegara. Y a lo mejor es, no sé, un examen, por ejemplo, ¿no? A lo mejor un examen decimos, no, que no llegue el día del examen. Pero a lo mejor pienso, alguna chica, algún momento cuando fueron jóvenes, deseaban que llegara el día de sus 15 años, o el día de su boda, no lo sé. Son fechas que por más que digan, es dentro de 1 año, 2 años, falta mucho. Bueno, pues llega el día. Bueno, ahora estamos viendo el punto a donde llega ese día. Y vamos a ver la relación que tiene no solamente con el evento que vemos aquí, sino cómo en la Biblia podemos ver paralelo proféticamente cómo Dios estaba anunciando acerca de cómo Dios era, de cómo Dios es. Vemos a Abraham diciéndole, el juez de la tierra, y no ha de hacer lo que es justo. Entonces vemos a un Abraham que a lo mejor conocía a Dios de algún modo, había escuchado tal vez acerca de los juicios de Dios con Noé, ¿verdad? Y con ese mundo antidiluviano, y tenía una idea, pero ahora iba a conocer acerca de Dios, de un Dios que es juez, de un Dios que es justo, de un Dios que hace juicio, de un Dios que es santo y que puede manifestar una ira santa, la ira de Dios. Entonces, vamos a ver cómo, pues vamos avanzando en este tema. Dice, yo le puse así el juicio de Dios, porque llegó ese día, llegó el día en que la sentencia se cumplió. Y dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová, desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y yo subrayé allí que ustedes notaran y nosotros hoy notáramos algo que a lo mejor si lo leemos, pues lo podemos pasar desapercibido. Pero ahí dice, Jehová hizo llover. Era necesario que nosotros supiéramos, bueno, y que en la Biblia quedara, que esto no era como algunos podrían pensar, pues es que tembló,
es que hizo por ahí erupción algún volcán, es que la combinación de los gases con las no sé qué. No sé cómo Dios lo hizo, ¿verdad? Igual cuando llovió, cuando el diluvio, pues Dios hizo que lloviera, ¿verdad? Venía de parte de Jehová. Es necesario que nosotros veamos que es de parte de Jehová. Que más allá de que veamos eventos meteorológicos, tsunamis, no sé, terremotos y desgracias, es necesario que veamos que aquí no era un cataclismo, no era una cosa que venía por casualidad, por muchos eventos que se juntaron y se dio. No, aquí es de parte de Jehová. ¿Y por qué quisiera que lo vieran? Miren, el juicio de Dios. Y puse ahí alguna imagen como de un juez, ¿no? Y las frases Jehová hizo y de parte de Jehová. Porque cuando uno estudia lo que es el juicio de Dios, yo busqué el diccionario, un diccionario teológico, y juicio de Dios, o juicio. Y dice, no es un asunto que tú tengas problemas. Por ejemplo, nosotros pensamos, tenemos problemas con el SAT, ¿no? Tengo problemas con un juez, tengo problemas con un vecino, tengo problemas o tengo problemas de salud, o tengo problemas de dinero, o tengo problemas a lo mejor nosotros así lo vemos, como pues la casualidad, las cosas se dieron. Cuando hablamos del juicio de Dios, hablamos que viene de parte de Jehová. No es que tengamos un problema con algo o con alguien por allí, con alguna persona. Ellos tenían un problema personal con Dios. Personal. ¿Sí se dan cuenta? A veces decimos, no te lo tomes personal, mira, es por tu bien. Te lo digo para que mejores, para que te vaya bien, para que cambies y para que mejoremos no sé, la empresa, el negocio, la profesión, lo que sea. Te lo doy de consejo, no lo tomes personal. O sea, como diciendo, yo no tengo nada contra ti. No, no, no. A ver, tenemos que quitar esa idea y aquí sí tienes un problema personal. Y tienes así de frente a Dios. Y tú tienes un problema conmigo. ¿Sí se dan cuenta? Tienes un problema conmigo. No, no te hagas. El problema es conmigo. Estás en contra mía. Estás contra mí. Tú y yo. ¿Sí me explico? Era como que decimos, no, espérame, no quiero tener problemas personales con nadie. Pero aquí es de parte de Jehová. El juicio de Dios. Tú no es que tengas problemas, los chicos, a ver, no es que tengas problemas con tu papá. No es que tengas problemas con una autoridad. Y sí, puede ser que los tengas. Pero tú tienes un problema personal con Dios. Incluso la Biblia nos enseña, cuando tenemos problemas con las autoridades, dice que son establecidas por Dios. Y quien resiste a una autoridad, resiste a Dios. O sea, es una cosa personal con Él. La autoridad puede ser con una organización, no sé, el Poder Judicial, no sé, el Poder Legislativo, no sé, el Poder Ejecutivo, con, no sé, un organismo público. Pero aquí es una persona y es Dios. Y tenemos un problema personal con Dios. Y es lo que no había entendido Sodoma. Tenía un problema personal con Dios. Y yo quisiera que hoy pudiéramos pensar en ello, ¿no? Si estamos del lado de los malvados, como estaba Sodoma, del lado de los pecadores, no, del lado de los justos, como estaba Lot, aún con sus malas decisiones, ¿verdad? Como estaba Abraham, ¿verdad? Tenemos un problema personal, no tienes un problema personal con tu marido o tu esposa, no, tienes un problema personal con Dios. Ese es el punto que quisiera que nosotros, lo recalco, ¿verdad? Porque yo creo que a veces lo digo personalmente, a veces pensamos, es que el problema es con él, con ella, con aquel. No, 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 el problema es personal. Puede ser un reflejo de que tienes un problema personal con Dios, porque estás pecando. No es un asunto con alguien más. Aparte de que tienes un problema entre hermanos, a lo mejor en la iglesia, no, tienes un problema personal con Dios. Se trata del despliegue, fíjense, algo que también tenemos que entender del juicio, porque a lo mejor pensamos en un Dios que juzga y que es bravo, vamos a ponerle así, es enojón, que muestra su enojo, su furia, furioso, y a veces lo relacionamos con nosotros, ¿verdad? Pero
no es así. Miren, se trata del despliegue o manifestación, ¿verdad? O el involucramiento de la misericordia de Dios. Cuando oímos el juicio de Dios, no nos vayamos con, es malo, malo. Es una cosa mala que viene. Miren, dice, es el despliegue de la misericordia de Dios y la ira de Dios, no solo al final, ¿verdad? No solo en algún punto dado, sino en la vida y en la experiencia humanas. El juicio de Dios en nuestra vida. Dios va juzgándonos. Ciertamente hay un juicio final, pero en nuestra vida va Dios dictando sentencias. ¿Sí se dan cuenta? En la vida, va dictando sentencias. Muchas veces podemos ver hacia atrás y decimos, ya no puedo regresar el tiempo, y ya no puedo resolver aquello, y ya no puedo resarcir totalmente lo que ya hice. Dios va sentenciando. Bueno, tenemos que ver que está combinado, sí, la ira de Dios, pero también la misericordia de Dios. Por eso es que encontramos, por ejemplo, a mí me gusta en el Salmo 119, cuando dice el salmista que él recordó sus juicios antiguos, o los juicios antiguos de Dios, y me consolé. Es decir, el juicio de Dios para el malvado, sí es verdad que debe ser algo temible y terrible. Para los creyentes, los que estamos en Cristo, es un consuelo. Para los que estamos en el Señor es consuelo, nos causa una liberación, un entusiasmo, una esperanza, porque Dios juzga, Dios va a juzgar y tenemos que descansar en la figura, en la acción de Dios, en el carácter de Dios como juez. ¿Se acuerda que muchas veces en la Biblia encontramos diferencias incluso? Bueno, cuando Saúl y David, y él dice David, Jehová juzgue entre tú y yo. Él es juez. Y él juzgó. No solamente al final, sino en la vida va juzgando Dios. Entonces, también el juicio de Dios resulta en la liberación del justo y también la condenación del malo. A la vez que Dios en su juicio juzga al malo, ¿verdad? Lo sentencia, lo condena, libera al justo. Porque también es como leemos de Job, que estaba en aflicción, afligía cada día su alma justa, dice, viendo la conducta nefanda de los hombres malvados de ese lugar. Dice, no es una simple, a veces pensamos que el juicio de Dios es como nosotros hacemos juicio, no, pues este es bueno y esto es malo, ¿no? Un refresco, una coca aquí y una agüita aquí, esta es buena y la coca pues no me va a hacer bien. Entonces, no es una simple valoración del mal, sino es una acción vigorosa en contra del mal. O sea, Dios actúa de manera enérgica, con vigor, para detener el mal. Eso es juicio de Dios. Ahora, cuando vemos la ira de Dios, fíjense, cuando vemos la ira de Dios, encontré esta definición, es la reacción santa, no es la ira nuestra, porque incluso leemos en la Biblia que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice, es la reacción santa en contra del pecado por parte de un Dios justo que nos ha dado una ley sabia que ha sido violada múltiples veces por personas que han ignorado su revelación y han hecho caso omiso, no atienden a sus múltiples advertencias. O sea, Dios cuando llega el juicio, ya hubo muchas advertencias también. Esto es lo que viene. Antes del juicio siempre vamos a ver que Dios manifiesta su bondad, manifiesta su misericordia, advierte. A veces hasta decimos, ¿no? El que avisa o el que advierte no es traidor, dicen por ahí, ¿no? No te traicioné, o sea, te avisé, esto venía. No es algo malvado, ¿verdad? Sino que hay bondad de parte de Dios, hay misericordia de Dios. Y fíjense lo que dice en Romanos, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, toda impiedad e injusticia que hagamos, aún como creyentes, la ira de Dios se manifiesta.
se revela. Y podemos ver juicios incluso en la iglesia, por ejemplo, Ananías y Zafira. ¿Se acuerda? Vemos el juicio aún en el núcleo de la iglesia. O vemos, por ejemplo, en Corintios como Pablo sentencia, ¿verdad? También les dice, no es posible que haya este tipo de pecados en la iglesia. Entonces, hay juicio y hay sentencia. Y bueno, dice, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque de esto se trata también. La ira de Dios viene porque hay personas que aún teniendo la verdad o revelación de parte de Dios, no la dejan avanzar, la bloquean para ellos mismos y aún lo hacen con otros más. Bloquean eso. Entonces viene la ira de Dios. Ok, Dios es juez. Esta frase de Génesis 19:9 la saqué del capítulo, bueno, de la porción que vimos hace 8 días. Y dice, ¿se acuerdan de esta frase? ¿Quién la dijo? ¿Y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. ¿Se acuerdan a quién le dijeron esta frase? A Lot. Y se lo dijeron los hombres, la turba, ¿verdad? Que estaba ahí afuera de su casa. Le dijeron, tú eres un extranjero, vienes aquí a este lugar a vivir con nosotros y tú te vas a erigir en juez. Pues ahora te vamos a hacer más mal que a los hombres, estos ángeles, ¿verdad? Entonces, dense cuenta cómo estas personas habían desechado cualquier idea de que hubiera alguien que los juzgara. Ellos no querían ningún juez. Ellos no querían a nadie que les dijera que su conducta estaba mal. Nadie. Y eso también, yo puse algunos versículos más aquí, ¿verdad? Acerca de cómo la Biblia dice que Dios es juez, que tiene todo el derecho a juzgar, ¿verdad? Y que lo hace de manera justa, pero nosotros a veces nos podemos estar bloqueando de alguna forma a que Dios nos juzgue. Y yo pensaba, ¿cómo puede alguien, una persona, manifestar que no quiere un juez en su vida? Que no quiere que alguien venga y le quiera decir, esto que haces estás mal. Bueno, a veces no queremos pedir consejo de nadie. Nos podremos sentir muy mal, pero no queremos que nadie nos aconseje. ¿Qué quiere decir? No quiero ningún juez que me diga que esto que hago estoy haciéndolo mal. No quiero juez. No te quiero, Dios, como juez. Muchas personas creo que no se acercan a Dios porque saben que sus conductas son malas, ¿verdad? Y como dice la Escritura, hablando del Señor, amaron más las tinieblas que la luz, porque sabían que sus obras eran malas. Y eso detienen con injusticia la verdad, o sea, al Señor, a Cristo. No lo quieren, no quieren un juez. El juez que la Biblia nos enseña que está determinado por Dios es Jesucristo, el juez. Dios, el Padre le ha dado todo el juicio a Él. Muy bien, entonces vemos algunos pasajes y dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los objetos de los hombres, conforme a mi evangelio. El juicio de Dios, Dios es juez, es justo, y aquí podemos ver el alcance del juicio de Dios. Muchas veces los jueces juzgan con algunas pruebas que por ahí algún fiscal, ¿no? Un ministerio público les acerca y es parcial. Pero aquí el juez es Dios. Y dice, va a juzgar los secretos de los hombres. ¿Quién de nosotros no tiene secretos? Yo pienso que todos tenemos algunos secretos, ¿verdad? Algunas cosas que no les vamos a contar a muchos. O tal vez a nadie. O como dicen por ahí, ese secreto se le llevó a la tumba. Ya no se supo lo que hizo. A veces lo vemos de magnicidios, ¿no? Decimos, se murió y se lo llevó a la tumba. ¿Qué pasó? No se sabe. Pero Dios, el alcance de la función, el papel de juez es hasta los secretos de los hombres. No hay nada oculto. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice 1 Pedro 1:17, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación.
Dice, al que sin acepción de personas, o sea, sin hacer distinción de uno y otro. Miren, nosotros, y eso está probado en las sociedades. Cuando los jueces juzgan, está comprobado que si es por rasgos faciales, condenan más a unos que a otros. Y ellos, tal vez, yo creo que algunos ni cuenta se dan que lo hacen así. Porque tienen preferencia, porque tienen parcialidad. Por más imparciales que ellos quisieran ser, no pueden, porque son parte de, son humanos también. Y tal vez si escuchan a uno decir algo que el mismo juez vivió, dice, me identifico con él, voy a bajarle un poquito más la sentencia. ¿Se da cuenta? Aunque él ni siquiera esté consciente de eso. La justicia que nosotros como hombres podemos hacer, o el juicio que pudiéramos hacer, que un juez pudiera hacer, es incompleto. Y es parcial. No puede ser objetivo. Miren, el juicio de Dios es el único que podría aplicar para ser justo y también subjetivo. Porque cuando decimos, es que es subjetivo, o sea, es relativo al sujeto, a la persona que está observando, dictando sentencia. Y decimos, no es justo, no es real. Pero aquí, con Dios, es subjetivo, pero también es justo. Porque es el único que puede tener el alcance, es la única persona que puede tener el alcance de ver todo. Algunas veces les he dicho, ¿no?, que nosotros, por ejemplo, somos conscientes, no sé, del punto 001 de lo que sucede en esta sala. Solamente veo sus rostros, pero no sé ni qué piensan. No veo sus intestinos. Y así hay miles de cosas que no veo. Solo Dios es consciente y sabe lo que pasa de todos y de todo. ¿Me entienden? Entonces es solo, Él es el único que puede hacer un juicio subjetivo y justo. Bueno, Dios es justo y Dios está airado. Fíjense, a veces pensamos que Dios no tiene ira. La ira de Dios es algo que en lo que a lo mejor ni pensamos mucho. Pero mire lo que dice el Salmo 7. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. O sea, la ira de Dios está sobre Él, contra los impíos, todos los días. Si tú no estás arrepentido, la ira de Dios, tienes un problema personal con alguien y no es ni siquiera la persona más poderosa de la tierra, es el Rey del universo, la persona más poderosa de todo el universo. Y tú tienes un problema personal con Él. Y Él está enojado contigo, airado contigo. ¿Se dan cuenta lo que dice aquí? Bueno, ¿por qué fueron destruidas? Nosotros podemos pensar que fue destruida solamente porque pues tenía algunos pecados, que porque se portaba mal, que porque no eran hospitalarios, por ahí dicen algunos. Pero sí es verdad, miren lo que dice Judas 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sí es verdad que fueron castigados porque uno de sus pecados era la sodomía, es decir, relaciones sexuales homosexuales. Eso es verdad, pero no era el único pecado. Mire lo que dice 2 Corintios 6, 9. Bueno, no era el único pecado, ahorita vamos a ver más pecados, pero mire lo que dice 2 Corintios 6, 9, porque podemos pensar que es el peor pecado y tal vez era el pecado más famoso, como lo era la violencia en la época del diluvio, ¿verdad? Estaba corrompida y había violencia. Aquí había homosexualidad y era famoso por ser esa ciudad con ese pecado. Pero mire, dice 2 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen.
ni los fornicarios, y es una lista, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, incluidos los homosexuales, sí, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Es decir, uno pudo haber sido todo eso, o parte de eso, o mucho de eso. Los corintios lo eran, habían sido así, pero miren lo que pasa cuando alguien es salvo. Dice, mas ya habéis sido lavados. ¿Lavados por qué? Por la sangre de Cristo. Ya habéis sido santificados, apartados, santos. Ya habéis sido justificados, declarados justos delante de Dios por la obra de Cristo, en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que puede entrar en esta iglesia cualquiera de estos y no a lo mejor, nosotros alguna vez, cuando no éramos creyentes, éramos esto. Algo de esto, mucho de esto, parte de esto, pero esto éramos. Ahora, ladrones, algo dice, yo nunca fui idólatra. Bueno, idólatras, yo creo que todos, ¿no? Teníamos otros ídolos. Bueno, teníamos ídolos. Ni los avaros, ni los borrachos. Tal vez dicen, no, yo nunca fui borracho, era maldiciente, estafador, etcétera. Entonces, no es un pecado que digamos, nosotros a veces ahora, hasta creo que como creyentes podemos decir, es homosexual, ¿no? Bueno, es pecador. Pero si conoce a Cristo puede ser uno como los corintios. Puede ser un ex aquello. Y tal vez tenga luchas también, como también nosotros podemos tener luchas contra esos pecados, contra avaricia, contra maledicencia, contra etcétera, contra todo lo que vimos aquí. Podemos tener esas luchas, pero ya no estamos cayendo en ese pecado. Ok, ¿por qué fueron destruidas? Dice Ezequiel 16:49, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de, otra vez, soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando los vi, las quité. Y soberbia, ¿no? Y soberbia, yo creo que sí, soberbia es un pecado, digamos, de raíz. Soberbia. Dijeron los de Sodoma, tú vas a ser nuestro juez. Soberbia. ¿Por qué tú vas a erigirte como mi juez? Soberbia. No se sentían poca cosa, se sentían mucho. Abundancia de pan, se sentían ricos. Una sociedad próspera. Comían, vendían, hacían mucho, todo eso. Bueno, se llenaron de soberbia. Entonces, soberbia es un pecado que tenemos que pensar. Si tenemos este tipo de pecado, tenemos que ponerlo delante de Dios. Y puse ahí a alguien, ¿no? Que es un gatito, pero la soberbia hace que se sienta un león. ¿Y la soberbia puede estar en la iglesia? Sí. En la Biblia encontramos cuando el Señor Jesús le habla a las iglesias, ¿qué le dice? Tú te sientes que eres rico. Y dices, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Pero no sabes que eres un pobre, ciego, desventurado. ¿Sí se dan cuenta? O sea, ahí está. Bueno, entonces la mujer de Lot miró atrás. Bueno, esto es algo que, a ver, quisiera que pudiéramos, son 11:05, ¿verdad? 43, está bien. 11:05. Todavía tenemos tiempo. Quisiera que nos pusiéramos de pie, todos. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a leer este versículo. Dice, todos juntos, 1, 2, 3. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Entonces, vamos a voltear atrás, así. Volteen. ¿Qué miran? Bueno, tomen asiento, todos siéntense. Volteen atrás. Pues, quise que pudieran tomar esa. Eso está incómodo, ¿no? Sí, y más si va uno caminando, ¿verdad? Cuando alguna vez alguien volteó atrás y hasta tropezó con alguien, ¿no? Le ocurrió algo que dices,
me pegué en la cabeza ¿no? Con algo. Bueno, vean la posición, ¿no? Así. Y bueno, busqué a alguien ahí que está mirando hacia atrás. Este versículo es como que algo ahí, ¿qué será? Un paréntesis, ¿verdad? Como que desencaja con la historia. Porque dices, pues bueno, ya van saliendo y mira atrás la mujer de Lot, ¿no? Y la posición física incómoda de voltear, ¿qué nos dice, verdad? De las posiciones que a veces tenemos con nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo de alguna manera refleja la condición espiritual. El cuerpo o la posición o los movimientos que hacemos, ¿no? Refleja un poco de la condición que podemos tener en el interior. ¿Qué nos dice? A lo mejor yo pensaba, ¿qué dice nuestro cuerpo acerca de tu condición espiritual? Porque cuando tenemos una condición espiritual que está mal delante de Dios, el Señor siempre nos habla, nos comunica, ya sea por alguien, ya sea por algo, por una situación, pero a veces con nuestro cuerpo también nos avisa. Nos puede estar diciendo algo. Hay muchos dolores que pueden venirnos por estrés, por ansiedad, preocupaciones, pero que esas preocupaciones, esos estrés, esa ansiedad, son el reflejo de tal vez alguna desconfianza en Dios, una falta de entregarle algo a Dios, una añoranza por algo. En el caso de la mujer de Lot, ¿qué podríamos decir que hubo? Bueno, hubo desobediencia, algo tan sencillo, ¿verdad? Los ángeles, ¿qué le dijeron? No miren atrás, salgan apresurados, ¿no? Corran por sus vidas y no miren atrás. Pero la mujer de Lot miró atrás y dice que a espaldas de él, o sea, parece que Lot iba aquí adelantito y ella quiso ver. Ahora, pues tenemos que irnos un poquito a pensar, ¿qué habrá pensado la mujer de Lot al mirar atrás? ¿Por qué lo haría? ¿Qué añoró? ¿Qué perdía? ¿Qué dejaba? Dejaba tal vez a sus amigas, a unas amigas súper chismosas, ¿no? Tal vez, porque nada bueno había ahí. Tal vez dejaba comodidades, puede ser también, algunas comodidades, algunas pertenencias que no pudo cargar, no lo sabemos. Pero sí es verdad, puse aquí algunos versículos. Pablo, por ejemplo, dice que él había dejado todo por el conocimiento de Cristo. Se le hacía más valioso lo que podía conocer de Cristo que lo que él dejaba atrás. Y él dice en Filipenses, todas estas cosas las tengo como pérdida, las estimo como pérdida, las tengo por basura incluso, dice. Como basura, o sea, nadie se regresa por un bote de basura, ¿verdad? No creo que la mujer de Lot estuviera pensando en la basura, se me olvidó sacarla y mañana pasa el camión. No, seguramente fue algo que ella consideraba valioso, no sé, unas alhajas, no sé, no sabemos qué, pero algo. Entonces, vemos aquí a alguien que no era como Pablo nos recomienda hacer, dice, no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, es decir, van corriendo y él dice, prosigo. Y me acordé también, ¿saben de qué me acordé? De la historia, no sé si la han escuchado, la historia del progreso del peregrino, ¿se acuerdan? ¿De dónde sale peregrino? ¿Se acuerdan? Cristiano. ¿De dónde sale? De la ciudad de la destrucción. Cuando él se enteró, porque le llegó ahí un panfleto, un folleto evangelístico, diríamos, él dijo, esta ciudad va a ser destruida. Hay que salir de aquí. Esta ciudad está sentenciada a ser destruida. Léala, si no la ha leído, lea la historia. Bueno, me recordaba eso, ¿no? Este peregrino, cómo sale. Y Pablo dice, yo prosigo por ver si logro asir. Y también cuando asir es tomar, ¿no? Si logro asir o tomar
aquello para lo cual fui asido, o sea, tomado por Cristo. Entonces, es una figura como que podemos pensar que los ángeles, ¿verdad? Que habían, ¿se acuerdan que los tomaron a Lot, a su familia? O sea, los agarraron de las manos. Y vámonos así. Un poco como cuando éramos chicos y los papás, ¿qué no te vas a parar, no? ¿Qué no te vas a levantar? ¿Cómo no? Y nos tomaban, ¿no? Y lo vas a hacer. Bueno, aquí era para salvarlos. Entonces, Pablo dice, aquello para lo cual el Señor Jesús me tomó, me sacó de esa ciudad de destrucción, quiero proseguir para tomar aquello por lo cual el Señor me ha llevado. Tiene un propósito el salir de allí. O sea, dejamos atrás, sí, cosas. Tal vez lo que los no creyentes siguen valorando, pueden ser posesiones, dinero, estatus, muchas cosas que hoy se valoran, pero que delante de Dios no tienen ningún valor. Pero a lo mejor nosotros tenemos que dejarlas. No podemos tener un pie afuera y un pie adentro de la ciudad de la destrucción. Nuestro corazón no puede estar dividido en dos. No puede. Eso es algo que tenemos que entender cuando la Biblia nos dice no puedes. Tenemos que entenderlo. No puedes. No puedes servir a dos amos. No puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes. Tú quieres, tal vez, pero no puedes. Y esos son los imposibles que Dios nos pone. No puedes estar adentro de la ciudad de destrucción y disfrutar sus deleites, pero a la vez quererte ir a la ciudad de refugio, a la ciudad celestial. No puedes. No entrará ahí nada inmundo. Y bueno, el Señor Jesús nos refuerza también este punto donde dice, ninguno que poniendo su mano al arado mira hacia atrás, que es lo que hizo la mujer de Lot, es apto para el reino de Dios. No puedes estar anhelando, añorando, deseando aquello que has dejado para seguir a Cristo. Como dijo alguien, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Bueno, seguimos. El ejemplo de intercesión de Jesús. Bueno, Abraham dice en el 27, y subió Abraham por la mañana al lugar a donde había estado delante de Jehová. Entonces, ¿qué vemos aquí en Abraham? Ya una vez que está destruida esa ciudad, ¿verdad? Bueno, se está destruyendo. Dice al otro día, en la mañana, muy temprano, ¿verdad? Dice, subió al lugar a donde había estado delante de Jehová. ¿Dónde era ese lugar? Bueno, Mamre, el lugar a donde había estado, donde había intercedido incluso por esa ciudad, donde había hablado con Dios. Entonces, veamos cómo Abraham es un ejemplo de alguien que intercede. Había intercedido por la ciudad, había intercedido por los habitantes, por los justos sobre todo. Había dicho, no es posible que trates igual al malo, al impío, que al justo. Entonces, vemos que está intercediendo. Interceder es algo que Abraham hacía. Es algo que nosotros hacemos. Es algo que hicimos hace un rato cuando orábamos por los enfermos. Estamos intercediendo por otros. Es algo que debemos hacer y es algo que Jesús nos enseña y que Jesús hizo por nosotros. Interceder. Miren, puse aquí un versículo que dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. No solo nos salva, sino que su obra sigue a favor de nosotros. No solo es el día que te convertiste en el Señor y ahí ya está resuelto, soy del Señor. Él sigue trabajando en ti. Él sigue obrando en tu vida. Él dice, el que también, tiempo presente, no intercedió, no intercederá, sino intercede por nosotros. Hoy, lo que sea que estemos pasando, como hoy nosotros intercedimos por los hermanos, hermanas que están enfermos, el Señor Jesús está intercediendo hoy por ti. Él intercede por ti, por mí. Viviendo, dice otro pasaje, viviendo siempre para interceder por nosotros. El Señor Jesús está todavía actuando a favor nuestro,
No solamente en la cruz murió por nosotros, no solamente resucitó por nosotros, no solamente ya nos sacó de la ciudad de destrucción. Él sigue trabajando para que nosotros sigamos en nuestro peregrinar hasta llegar a la ciudad celestial. Entonces, veamos, el Señor Jesús en Juan 17, que también, pues podríamos leerlo todo, es una oración de intercesión, pero dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que yo, donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesús estaba orando para que tú y yo, donde Él esté, nosotros también estemos, para que no nos perdamos, para que lleguemos, para que cumplamos el propósito que el Señor tiene, para que el Señor dice, Él cumplirá su propósito en mí. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. O sea, Él comenzó una obra en nosotros y la va perfeccionando a través de toda la vida. Y es una obra que termina hasta el día que el Señor dice: ahora sí, ven. El día que el Señor nos llame a su presencia. Entonces vean, la obra de intercesión, un ejemplo de Abraham, ¿verdad? Una figura del día de Jehová también, dice, y en el 28, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra que de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. ¿Se acuerda que cuando vieron, si retrocedemos varias predicaciones atrás, vemos a Lot mirando hacia allá y viendo que una región próspera, unos pastos bonitos, unas ciudades, etcétera? O sea, vio riqueza, grandeza, prosperidad, etcétera. El escenario era diferente ahora. Ahora el escenario era diferente. ¿Qué miró Abraham? Vio a un Dios justo y seguramente sus pensamientos pudieron ir hacia el carácter de Dios, hacia cómo es Dios. En cada evento yo creo que Abraham, el amigo de Dios, el que así le llama la Escritura el amigo de Dios, miraba, y nosotros creo debemos mirar en cada evento cómo Dios obra, cómo Dios es. Por lo que hace Dios, podemos ver cómo Dios es. Podemos admirar, podemos ver sus juicios, tal vez Abraham, ver los juicios de Dios y consolarse. Y miren, la respuesta de Dios, ¿no? También, a veces nosotros oramos por alguien y Dios hace todavía más allá de lo que pedimos o de lo que entendemos. O sea, Abraham oró porque si hubiera 10 justos, ¿verdad? Pues no había ni 10. Pero aún los 4, ¿verdad? Fueron sacados. Sí, es verdad, se convirtió la mujer de Lot en estatua de sal, pero salieron salvos, librados, aún ellos. Entonces, cuando intercedemos, nosotros yo creo que tenemos que tener la esperanza de que Dios lo va a hacer cuando oramos. Y miren, les voy a decir algo, a lo mejor morimos y no lo vemos. Tal vez, puede ser. Y a lo mejor hasta hay historias, ¿no? Bueno, en nuestra familia, en la familia de mi esposa, hay historias también de abuelos, bisabuelos que oraron por aquella persona que nomás no se convertía, nomás no se arrepentía, pero oraron. Y el Señor los llamó y descansaron en el Señor. Y esa oración se cumple después de muertos, después de que ya no están. Entonces debemos confiar en que cuando intercedemos por alguien, Dios ya lo sabe, Dios ya lo tiene, Dios ya lo conoce, Dios va a obrar. Confiar, esperar en Él. Esto es yo creo que algo que Abraham podía hacer. Tal vez tenía la preocupación de lo que había sucedido allá con su sobrino y dijo: voy a subir a ver, a la presencia de Dios, al lugar a donde se había encontrado con Él, que podamos descansar en Él. Dice, y también cuando ve pues ya nada más el humo, lo que había quedado, ¿verdad? Dice, yo lo relacionaba, bueno, está relacionado sin duda con los eventos futuros, ¿verdad? Una figura del día de Jehová. Así va a suceder. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Miren lo que le va a pasar a nuestras ciudades, lo que le va a pasar a este mundo. Dice, los elementos ardiendo serán deshechos.
y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermano, amigo, mira, esta es la ciudad de destrucción y tenemos que salir de ella en un sentido espiritual, pero en algún momento va a ser en un sentido físico. ¿Cómo deberíamos de ver lo que observamos, ¿no? A veces de lo que hasta nos admiramos, a veces nos maravillamos con las obras de infraestructura, construcciones, edificaciones, puentes, edificios, rascacielos. Sin duda, pues uno se admira de lo que un hombre o los hombres pueden hacer, ¿verdad? Pero todo eso va a ser quemado. Todo lo que el hombre valora hoy va a ser quemado. Dice una parte de la Escritura, se cansaron para el fuego. Se cansaron, trabajaron para el fuego. Trabajaron para darle al fuego combustible. ¿Se da cuenta? ¿Cómo debería ser nuestra mirada hacia todo lo que tenemos, no? Si ya nos están avisando que esto va a ser destruido. ¿Deberíamos amar esto? ¿Deberíamos enamorarnos de nuestras riquezas, de las propiedades, del dinero, de todo aquello que es efímero, que se va a acabar, que va a arder? ¿Deberíamos enamorarnos de eso? Valorarlo, apreciarlo. Y muchas veces por eso nos perdemos de lo valioso, de lo que Dios quiere que apreciemos. Entonces vemos una figura ahí también, bueno, está anunciado el día del Señor en varios pasajes de la Escritura. Dice Malaquías, ¿por qué aquí viene el día del ardiente como un horno? Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, pero no abrazar así con Z, ¿no? No es abrazar, sino los fundirá, los quemará. Dice, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, es decir, ni forma de que se vuelvan a levantar, tal cual sucedió en Sodoma. Al día de hoy es una zona inhóspita, asolada. Mas a vosotros, ¿se da cuenta cómo el juicio para unos, la misericordia del otro lado? Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. El día de nuestra salvación, el día en que se manifestará nuestra salvación. Aguardando, como dice en Tito, ¿no?, la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios Salvador. Mientras para unos serán estopa, otros vamos a ser librados. Confiemos en un Dios que es justo, que juzga, pero que a través de esos juicios seamos consolados. También yo creo que cuando entendemos que Dios es quien juzga, podemos dejar de ser rencorosos o vengativos. Dejad lugar, dice la Biblia, para la ira de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, apártate, hazte a un lado, yo me encargo. No te vas a encargar tú de hacer justicia, yo me voy a encargar. Apártate, hazte a un lado, yo pagaré. No os venguéis vosotros mismos, unos con otros, contra otros. Ok, y dice, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Muy bien. Y el último versículo, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham. O sea, está haciendo como un resumen, ¿no? Como una conclusión. Se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Y bueno, pensaba, Dios se acordó de Abraham. Dios no olvida lo que decíamos, no olvida las oraciones, la intercesión de Abraham. Se acordó de Abraham. Sabía que Abraham en su corazón tenía a su sobrino Lot. Una vez ya lo había rescatado, ¿se acuerdan? Lo vimos antes, que lo rescató, que lo habían tomado por ahí preso y fue y lo rescató. Ok, bueno, aquí vemos que sabía Dios qué había en el corazón de Abraham y Dios libró a Lot. También se acordó de Abraham, de la intercesión de Abraham. Y envió fuera a Lot del medio de la destrucción. Muy bien,
2 Pedro 2:7 nos dice acerca de ello. Y libró al justo Lot abrumado por la nefanda. Nefanda es nefasta, abominable, o fea, horrible, que causa, no sé, rechazo, ¿verdad? Conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ahora, pudiéramos reflexionar un poquito en la vida de Lot también. Él fue librado de la destrucción, sí, pero vivió en aflicción cada día, perdió sus posesiones, perdió a su esposa, cometió incesto con sus hijas, sus descendientes fueron idólatras, los moabitas y los amonitas son sus descendientes. Entonces, sí vemos la salvación de Lot, pero también podemos ver, sin duda, una figura de un creyente que decide equivocadamente, toma decisiones equivocadas en base a su vista. Vio prosperidad, vio comodidad, vio etcétera, y hacia eso fue. En cambio vemos la figura de Abraham, un creyente que es más guiado por el Espíritu, ¿verdad? Y que toma mejores decisiones, que depende más de Dios. Y si vemos la vida de Abraham, también cometió sus errores. Pero podemos aprender de estas lecciones, podemos aprender de la vida de Lot, cómo pues su esposa quedó allí. Ahora, ¿cómo respondemos ante la advertencia de Dios? Ya vimos que no tienes un problema con una autoridad, no tienes un problema con tu esposo o tu esposa, no tienes un problema con tus padres, no tienes un problema con un juez o con el SAT, no, tienes un problema con Dios. Tienes un problema personal con Dios. Entonces, ¿cómo respondes ante la advertencia que hoy Dios te está haciendo? Hoy Dios te está haciendo una advertencia. Esta ciudad va a ser destruida contigo adentro. Nadie te va a venir a sacar. Tú estás aquí amas hacer esto. Amas una vida de impiedad, una vida injusta. Amas tu pecado. Eso es lo que hay. Ahora, Dios te está advirtiendo. En el caso de peregrino, cristiano, ¿verdad? Como narra la novela, pues lo creyó y salió. Tomó una decisión. Ante la advertencia, dijo, yo quiero ir a esa ciudad celestial. Y no dio vuelta atrás. Dice Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, tú ignorabas, dices, yo no sabía que pues Dios piensa acabar con todo esto, que Dios piensa fundir todo esto, que un día va a manifestar su juicio, su ira contra toda impiedad, contra toda injusticia, y que yo soy parte de ello. No sabía yo que tenía un problema personal, nada más, ¿no? A veces nos preocupamos tengo un problema personal con fulanito, y es una persona influyente, es una persona con poder, es una persona, no, tú tienes un problema con el Señor, el Rey, el dueño del universo, y tú tienes un problema y es personal, y te está mirando a los ojos. Y dice la Biblia que sus ojos son como llama de fuego. Sus ojos como llama de fuego. Te mira y penetra su mirada. No hay nada que puedas esconder delante de él. Y esa es la mirada que tiene Dios. Pero Dios dice, pasa por alto la ignorancia. Tú no sabías, está bien. Pero ahora entonces ya sabes. Y te manda que te arrepientas. A todos los hombres, claramente, y mujeres, en todo lugar, es decir, todos, no importa nacionalidad, color, raza, sexo, no importa, nada, que se arrepientan. Eso es lo que manda Dios, que te arrepientas de tu soberbia, de tu idolatría, de tu avaricia, de tu inmundicia, de tu pecado. Arrepiéntete. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios ha determinado un día donde va a juzgar. Y tú y yo no queremos estar delante de Dios sin habernos arrepentido, sin haber creído en Jesucristo, sin haber acudido a Él y depender de la obra de Cristo, de su muerte, su sangre derramada, su resurrección. No vas a querer estar delante de Él. Dice Romanos 2:5, pero por tu dureza
y por tu corazón no arrepentido, eso es lo que te condena. No te arrepientes, atesoras, o sea, guardas. No sé qué, en este momento si yo te dijera, ¿cuál es tu tesoro? ¿Tú qué dirías? Esto. ¿Qué es tu tesoro? Bueno, aparte de que estés atesorando todo esto, a lo mejor los sodomitas también estaban atesorando muchas cosas. Tú estás atesorando algo y ni cuenta te has dado. Mira lo que estás atesorando. Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Eso es lo que estás atesorando. Eso es lo que estás juntando. Se te está juntando la ira de Dios. Dice, conclusión, para concluir ya. Dice 2 Pedro 3:11, es yo creo una advertencia incluso para nosotros como creyentes. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, o sea, ya sabemos que todo esto va a ser desecho. No va a subsistir ni mi casa ni la tuya, ningún edificio. Puesto que todo ha de ser desecho, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Viviendo, estamos, sí, en estas ciudades, en esta ciudad, en este mundo, pero apartados. No te pido, dice el Señor, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, guardados del mal. Que vivamos una vida santa, es decir, apartada, no combinada con la maldad, sino apartada y buena, piadosa, que ejercemos piedad, que aplicamos piedad, que nuestra vida es muy distinta. Y yo creo que la vida de Lot era muy distinta. Si vemos lo que hizo Lot, como Dios, como que Lot, incluso en algún momento, en un pasaje de la Biblia dice, no se olviden de la hospitalidad, sean hospitalarios, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Bueno, la vida de Lot era muy distinta de los habitantes de Sodoma. Aún con que podríamos encontrar algunos ingredientes de que se había algo por ahí penetrado de las costumbres de esos lugares, pero era muy diferente. Nosotros, hermanos, amigos, ¿qué decisión tomamos? ¿Cómo vemos el juicio de Dios? Un Dios justo que nos va a juzgar a todos, que es un juicio perfecto, completo, de un alcance que nadie más puede tener, que va a llegar ese día que vamos a estar delante de Él y vamos a dar cuentas delante de Dios de todo lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aún los creyentes vamos a encontrarnos un día delante de Dios, en el tribunal de Cristo. Y nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Y otra vez la figura de fuego. Nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestras obras van a ser probadas. Si fueron de heno, hojarasca, madera, o fueron oro, plata, piedras preciosas. Vamos a orar.